buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Con calor hoy, ¿eh? Uf, tremendo. Bueno, mm, ya vamos, ¿eh? Estoy buscando la clase. Ahí estamos, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, se ve bien. Bueno, arrancamos porque no sé si vamos a terminar, pero tampoco me preocupa demasiado porque gastos indirectos lo pueden ver también bien en la práctica, más fácil que en la teoría también. Entonces, lo que vamos a ver ahora, nosotros vimos, bueno, en realidad lo que estamos tratando o intentando determinar a partir de estos presupuestos es lograr nuestro costo de producción presupuestado. Entonces, ya vimos nuestro presupuesto de compras de materiales y partes, y ahora vamos a ver nuestro presupuesto de mano de obra. Les hago ya la aclaración, obviamente nosotros estamos hablando, ¿sí?, de la mano de obra directa, ¿sí? Nuestro presupuesto de mano de obra directa, nuestro presupuesto de mano de obra directa de fabricación, aquella que imputamos y asignamos de manera directamente al producto que estamos fabricando. No estamos hablando de los gastos de administración, digamos, los sueldos, los otros sueldos, los indirectos en este caso. Estamos hablando básicamente de la que podemos imputar como costo directo al costo de fabricación para poder llegar al costo del producto, al costo presupuestado del producto. El presupuesto de mano de obra directa obviamente está bien relacionado con aquella mano de obra que vamos a necesitar, digamos, la que tenemos, la que vamos a necesitar extra, la que vamos a tener, digamos, las bajas que tenemos que considerar, las altas que tenemos que considerar, digamos, bajas normales, producto de jubilaciones o lo que fuese, las bajas normales que por ahí puede llegar a tener la empresa si ya tienes calculado su rotación de personal, digo, digamos, si ya sabe que es normal que sí, hay un X porcentaje de personas que durante un año abandonan los puestos de trabajo, o se van, o son los que expulsan el propio sistema propio de la empresa, digo. Son variables que también uno toma en cuenta. Obviamente las necesidades personales van a estar bien referidas a las necesidades de producción, a las propias necesidades que tenga la empresa de fabricación o necesidades de fábrica. Acá estamos, lo vuelvo a decir, en mano de obra directa. Y esas necesidades de personal van a estar prefijadas o establecidas a partir del plan de producción y lo que la empresa estima que van a ser las unidades a producir en ese año presupuestario. Por lo cual, digamos, el que está haciendo el presupuesto de producción, perdón, el presupuesto de mano de obra va a tener en cuenta esas cuestiones. Con respecto al reclutamiento,
digamos, ustedes saben que el reclutamiento, las empresas lo pueden hacer de dos maneras, lo pueden hacer, y está bien relacionado con el punto 3 y el punto 4 también, que la empresa lo hace de dos maneras, digamos, de manera interna o de manera externa. El reclutamiento interno es cuando la empresa busca adentro de su propia organización movilidad. O sea, hay un puesto y en ese sentido la empresa hace una búsqueda interna para cubrirlo. Muchas veces esa búsqueda interna está, está relacionada o está obligada, si se quiere, con el propio convenio colectivo, ¿sí?, que tienen las organizaciones, por los cuales muchas veces organizaciones por convenio colectivo no pueden salir a buscar empleados afuera si antes no hacen obligatoriamente una búsqueda interna que le permita movilidad, digamos, o cubrir necesidades de promoción de sus propios empleados. La capacitación y el periodo de inducción, digamos, y adiestramiento, tiene que ver también, y podemos ver con, digamos, curva de aprendizaje, por el tiempo que le va a llevar a la empresa, ¿sí?, que esa mano de obra nueva que va a presupuestar tenga un periodo, ¿sí?, importante de tiempo o no, dependerá de la complejidad del cargo a cubrir, que normalmente se llama ese periodo de capacitación e inducción, en la cual la persona aprende y adquiere, ¿sí?, digamos, empieza a sentir cómodo en su lugar de trabajo, empieza a adquirir las habilidades, por lo tanto, ninguno va a aprender, va a arrancar de cero, sabiendo exactamente su labor, por lo cual hay un periodo que la empresa considera, hay que tenerlo en cuenta, por lo cual, digamos, el empleado o el operario o el puesto que está cubriendo no está produciendo al 100% de lo esperado. Por eso muchas veces las empresas buscan con mucha antelación cuando saben que van a tener una necesidad, porque necesitan ese periodo de capacitación e inducción. Las descripciones de puestos, obviamente, son importantes en ese sentido, porque van a depender, digamos, nosotros, digamos, cuando se buscan, las personas obedecen ¿sí?, a ese puesto, y las descripciones de puestos también, y los puestos también refieren también a una remuneración pretendida. Entonces, y las negociaciones con el sindicato son las que van a fijar en definitiva el precio del salario. Las empresas, ahora vamos a ver en la filmina que viene, digo, las organizaciones no, en términos de control de mano de obra, la mano de obra se controla por supervisión directa. No hay otra manera de controlar la mano de obra. Ahora, y la variable que uno no controla tampoco es el precio de esa mano de obra. El salario es una variable que, si bien negocia uno con el sindicato, no la pone per se. Digamos, uno no pone el valor del salario. El salario surge de un proceso de negociación, que son las paritarias. Entonces, y hay empresas, por ejemplo, vamos a suponer, cuando negocia el sindicato de comercio, ¿sí?, y negocia paritaria para los empleados de comercio, todos los pequeños comerciantes del país no están negociados, negocia el sindicato con la Cámara. Entonces, el comercio lo único que tiene que hacer es pagarle el sueldo al empleado en base a lo que designó el convenio. Por lo tanto, digamos, tu poder muchas veces de negociación es cero, es nulo, y el salario es un precio, el precio del trabajo, que la empresa en pocas ocasiones puede, digamos, si bien negocia, cuanto más chicas son, menos negociadas. Entonces, digamos, cuando vos presupuestás, si yo les tuviese que decir ahora a ustedes que me digan cuál sería la pauta salarial, si ustedes tuviesen que presupuestar los salarios de los empleados de fábrica, ponerle de un sector X, siderúrgico, ponerle para el 2022, y yo quiero que usted me diga cuál sería el aumento que ustedes estarían pensando en darle, si lo tuvieran que presupuestar.
¿Sabrían? ¿Alguien se arriesga a decir cuánto sería el aumento para el próximo año? Hola. ¿Están allí? Sí, profe, estamos acá. Están acá, digan algo. Digan algo. ¿Alguien sabría decir de cuánto va a ser el aumento, de porcentaje para el próximo año? ¿Qué sé yo? No sé, viene todo muy complicado. Como para Exacto, tirar un número. exacto. Por lo tanto, si ustedes estarían presupuestando hoy, o sea, más allá de que esté complicado, uno estaría presupuestando hoy la pauta, digamos, sus gastos, su flujo de efectivo, y los Sí, sí, eso salarios sí. es una variable. Por lo cual Claro. uno tendría que más o menos estar pensando de ¿En cuánto cuánto? deberían ser sus ingresos el año que viene para poder pagar los salarios. Ujú. ¿Y de cuál sería el aumento? Y la verdad que es una incógnita. Digamos, porque ¿cuál sería la pauta? Con un 30 ya te quedas corto. Entonces, digo, fíjense, digamos, cómo un presupuesto queda sujeto a una variable de contexto muy voluble para nosotros. Y también va a depender de cómo paguemos los sueldos, si lo pagamos por jornada, si lo pagamos por quincena, si lo pagamos por mes, digamos. Nuestro presupuesto depende de muchas cosas. El presupuesto de mano de obra depende de muchas cosas. Como yo les decía, digo, nosotros hacemos dos presupuestos aparte, la de mano de obra directa y la mano de obra indirecta. En este caso vamos a hablar de mano de obra directa, más que ¿Por nada qué del se hacen presupuesto, separados? porque nosotros estamos necesitando calcular, ¿sí?, el costo de producción. Ok, Entonces nosotros necesitamos, ¿sí?, el costo de la mano, digamos, la mano de obra que se apropia directamente al producto. bien. ¿Sí? Sí, Quizás sí. tengas mano de obra indirecta en los gastos de Directa. fabricación. Claro. ¿Sí? Ahora, Sí, la sí. directa la estamos calculando acá. Probablemente acá, en mano de obra indirecta, puedas tenerla en gastos indirectos de fabricación, quizás. Claro. Entonces, acá estamos acá, por eso los hacemos separados, porque no es lo mismo. Entonces, si Bien. estos son afectados directamente, que vos podés imputar directamente al producto. Entonces, nos van a proporcionar datos, obviamente, que los datos más importantes que nos proporciona nuestro presupuesto de mano de obra es sobre la cantidad de empleados, ¿sí?, que se necesitan, digamos, para poder planificar esa mano de obra requerida para poder fabricar, el valor estimado de esa mano de obra y, digamos, por lo tanto, el costo estimado de esa mano de obra. Para después de haber decir, como yo les decía, bueno, a esa mano de obra también hay que pagarle. Digamos, porque si bien nosotros el costo de esa mano de obra lo recuperamos cuando vendemos el producto, pero mientras tanto esa mano de obra hay que pagarle. Entonces, y esos son nuestros egresos, digamos los sueldos, ¿sí?, como egreso en una organización, es un egreso importante. Digamos, cualquiera que trabaja sabe los problemas que trae o los requerimientos de fondos que son necesarios al momento de tener que pagar el sueldo. Entonces, independientemente de que nosotros, obviamente, este costo de mano de obra lo recuperamos en la medida que vamos vendiendo, obviamente eso va generando el flujo efectivo de ingreso en la empresa, también tenemos los egresos. Y los egresos, independientemente de que vendamos o no vendamos, son los salarios que tenemos que pagar. Hay que pagarlos igual. Exacto. Entonces, digo, esto nos va a dar también una idea, ¿sí?, un aproximado también de nuestros gastos, nuestros egresos de sueldo y cargas. Cuando yo digo sueldo, ustedes saben que es el sueldo más Más el las resto. cargas sociales. Sí. Exacto. Es un monto mayor que el sueldo que percibe el trabajador cuando no negreamos, digamos, cuando le pagamos las cargas. Entonces,
Hay distintos métodos de calcular la planificación de la mano de obra. Digo, siempre uno cuando va a calcular o va a hacer un presupuesto de mano de obra, lo primero que tiene que pensar no es lo primero que tiene que pensar, uno va a calcular siempre los presupuestos en base a la información que tenga y el tipo de empresa que sea. Entonces, si yo obviamente tengo los tiempos estándares, obviamente me resulta mucho más fácil en fábrica trabajar con tiempos estándares. A veces no se tienen, a veces se trabaja con cuota de salario, pero normalmente cuando en fábrica, ¿sí? En fábrica cuando se tienen horas hombres, ¿sí? Horas hombres de tiempo estándares de horas de trabajo, ¿sí? Es mucho más simple estimar, mucho más simple presupuestar. Cuando no se tiene, bueno, se trabaja con otras variables. Pero muchas veces también el proceso de fabricación, digamos, también depende, digamos, el tipo de proceso, porque hay procesos, a ver, pónganse, qué sé yo, vamos a poner una pyme que es una imprenta, que no todos los trabajos llevan el mismo tiempo. Entonces a veces trabajar esas horas hombres, es muy difícil determinar el trabajo de las horas hombres de las distintas impresiones, porque muchas veces las impresiones son diferentes. Puede ser que tengas algunas estandarizadas, pero quizás hay otras que no. Entonces, depende también del proceso productivo, la disponibilidad de información que uno pueda usar y cómo la pueda usar. Pero en la medida que, yo siempre digo lo mismo, nosotros la información, o cuando vamos a estimar, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a estimar algo, busquemos la variable que mejor nos acerca. Digamos, que estemos seguros que esa variable nos está mostrando, ¿sí? Presupuestariamente lo más acercado a lo que sería una estimación. Si no estamos seguros de cómo lo estamos mostrando, bueno, es preferible buscar otra, probar, algo que nos, digamos, porque esto es como todo, chicos. Cuando uno está presupuestando y no tiene los estándares, cuando vos tenés los estándares, la vida es color de rosa. Cuando vos no tenés los estándares, la vida no es color de rosa, la vida se te hace gris. Entonces, hay muchos grises, hay muchas tonalidades de grises. Entonces hay que buscar la tonalidad de gris que a nosotros nos sirva para mostrar. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Entonces, nosotros sabemos lo que tenemos que mostrar. Entonces, digamos, cuando uno conoce la organización en la que trabaja, sabe los números de la organización, conoce los números. Entonces, no va a mostrar, va a buscar aquel proxy, ¿sí? que le dé el valor más justo, el valor más cercano a la hora de presupuestar. Entonces, va a depender de eso, va a depender de digamos, la información que tengamos, de cómo se pagan los salarios, y, digamos, y lo podemos estimar. Si ustedes ven acá, en esta estimación está calculado con horas estándares. Entonces, de este lado tienen los tipos de operaciones y los tiempos en horas, ¿sí? Y de este lado, un total para hacer 1000 unidades de un determinado producto con las distintas operaciones que lleva ese producto, y le está dando el total de horas de mano de obra directa. Después lo que falta que hacer es valorizar esa mano de obra. Pero en líneas generales vos ya sabés la cantidad de horas. horas de mano de obra directa para hacer 1000 unidades de producto. Es una manera de calcularlo. Lo que sí, tengan en cuenta, digo, que para poder trabajar, para hacer esto necesitas mucho tailor, necesitas saber los tiempos estándares para hacer las distintas operaciones. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuántas horas te llevan las distintas operaciones? Eso hay que sacarlo, hay que calcularlo, eso se hace, no digo que no, es un trabajo de ingeniería. Se hace, las fábricas trabajan mucho con horas hombres, con horas planificadas y horas estándares. Pero hay que tener el dato, si no lo tenés no lo puedes calcular. Una cuestión que tienen algunas industrias y que es importante son las curvas de aprendizaje. ¿Qué son las curvas de aprendizaje? Digamos, es la reducción promedio, si se quiere, es la reducción porcentual. Vamos a empezar ahí. En el uso de la mano de obra, ¿sí? Al incrementarse la producción. ¿Por qué? ¿Por qué se
¿Por qué se utiliza menos? Y se va produciendo quizás más. ¿Por qué? Porque el operario aprendió. ¿Se entiende el concepto, sí o no? Sí, profe. Entonces vos, para hacer más, en medida que vas duplicando la producción, cada vez necesitas menos tiempo. ¿Por qué? Porque aprendiste. Acá la curva de aprendizaje es del 80%. Entonces, para hacer una unidad, vos necesitaste 125 promedio de mano de obra directa. Ahora, para hacer dos unidades, no necesitas el doble, necesitas el 80% de las primeras. Y así vas duplicando, digamos, acá, y siempre va a ser el 80%. Cada vez Siempre. menos, ¿sí? Siempre es el 80. No, siempre no es el 80. La curva Ah, del aprendizaje puede ser 80, puede ser 70, dependerá de la de cada complejidad de empresa. la tarea, del Bueno, proceso productivo más que de la tarea, ¿sí? Depende siempre del proceso productivo, de cuán complejo o menos complejo sea el proceso productivo. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Básicamente, porque esto está en la explicación de lo que yo les dije recién, pero ¿para qué se usa la curva de aprendizaje? Eso te permite básicamente saber cuál es tu curva de aprendizaje y cuánto tarda tu curva de aprendizaje. Para que el obrero, como yo les decía, te genere o te produzca, parece muy taylorista esto, pero para que el operario, ¿sí?, te trabaje en situación, se produzca el nivel satisfactorio, si se quiere. Aprenda el proceso productivo, ¿sí?, y produzca en condiciones satisfactorias, o las condiciones esperadas, si se quiere. Entonces, quizás esa curva de aprendizaje, ¿sí?, del 80, del 70, del 60, va a depender siempre de qué tipo, de la complejidad, o no, o más o menos complejo que sea el proceso de producción. Va a depender del tiempo también en que el obrero tarde en aprenderlo. Entonces vos, de esta manera, vos lo que podés hacer es calcular el tiempo con el cual vos o sabés que vas a producir menos, o directamente lo tomás antes, sabiendo que vos tenés tu pico de producción en otro momento. Y te profe, sirve con para... el tiempo ocioso acá, ¿qué se hace? No, no hay tiempo ocioso, amor. ¿No? No, Ok. porque, a ver, cuando vos vas a tener tu primer día, quién de ustedes trabajó o trabaja? Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Laura? Josiana. Josiana. Josiana, ¿te recordás tus primeros días de trabajo, tu primer mes? Sí, Bueno, ¿a vos te salían todas las actividades como te salen hoy? no, ¿Tenías tiempo ocioso? no. No, tardabas más. Sí, sí, tal cual. No hay tiempo ocioso. O sea, no es que no hay tiempo ocioso. Obvio que hay tiempo ocioso porque hay tiempos muertos. Pero el tiempo muerto es el tiempo en que Josiana estaba intentando sacar una cuenta o acomodar unos papeles o intentar hacer un proceso que no le salía porque no lo sabía hacer o porque no estaba segura. Claro, quizás la palabra era esa, tiempo muerto, no ocioso. No, digamos, hay tiempos muertos propios que los Claro. tiene que haber. ¿Por qué? Porque si no, no existiría la inducción en las empresas. Si no, no existiría el adiestramiento y la inducción, digamos. Todos nosotros necesitamos un tiempo de inducción. Que cuanto más complejo es el proceso productivo, más complejo es el trabajo, y menos profesional sos, ¿sí? Más difícil es. Más demoras, Estamos, claro. digamos, a un médico que se supone que tiene su profesión, no le va a costar, pero para eso hace
su residencia también. No sale directo de la facultad a operar, ponele, hace su residencia de cirujano. De, no sé, 3 años creo que son las residencias médicas, no me acuerdo. En ese periodo de 3 años, él prueba, y no importa sus tiempos muertos, porque está aprendiendo, ¿sí? No va a operar de una, va a aprender con los mejores. Cuando esté llegando a determinado momento, sus tutores médicos lo van a dejar operar. ¿Para qué? Para que después de tiempo él pueda. Ahora, no le van a tener que explicar algunas cosas, porque ya las sabe, ¿sí? Lo que no va a tener es quizás la práctica, de que te va a dar que el hecho de hacer millones de cirugías. Y aún las primeras cirugías las vas a hacer con miedo, porque hay que perderle miedo que se te muera un paciente también. ¿Sí o no? Y sí. Y bueno, entonces, todas las profesiones, aún vos sabiendo, siempre hay algo que desconocemos. El ambiente laboral, las rutinas propias de una organización no conocemos. Hasta podemos perder tiempo en ir a buscar un bloc de hojas. Podemos tardar 1 hora en no encontrar dónde están los blocs de hojas. Puede pasar un montón de cosas. Siempre los periodos de inducción tienen ese delay. Profe, a nosotros lo que nos habían puesto en nuestro trabajo era una planilla donde teníamos que identificar el tiempo que nos llevaba a hacer cada cosa. Incluso también hasta el tiempo que nos llevaba, por ejemplo, a tener una llamada por teléfono para ver si nos quedaba algún hueco, y ese hueco usarlo para otra cosa, o ponernos otra tarea. ¡Qué explotadores! Sí. ¡Qué empresa taylorista! Después dicen que Taylor se murió. Taylor está más vivo que nunca. Está vivo. No, Taylor está más vivo que nunca. Estoy por escribir un trabajo, pero no tengo tiempo. Hago un paréntesis y después seguimos. Sobre lo que es, digamos, el home office y el teletrabajo. El home office, más que nada, como un nuevo taylorismo del siglo XXI. Porque por productividad es lo mismo. Al contrario, digamos, vos estás en tu casa y te autorregulás y tenés mucha productividad y es muy taylorista que te genera esa productividad desde tu casa. Y eso digamos, y es una nueva modalidad de trabajo. Acuérdense ustedes que Taylor hace crisis con la crisis del 30. Cuando hace el modelo capitalista fundado en el, digamos, forjado en el taylorismo y el fordismo, le hacen pagar también el pato un poco de la crisis del 30. Y yo no sé si todo esto no terminará en una nueva crisis después, porque vieron que el mundo funciona así. Y es muy terrorista el tema de la rutina, el tema de los métodos, porque uno sin querer tiene método en su casa. Y el tema de la productividad y vos generar desde tu casa. Entonces, tengo como una mini tesis para escribir, pero no tengo tiempo. Pero tu empresa es muy taylorista y tu empleador es muy taylorista y todos aquellos que creen que Taylor murió están más vivos que nunca. Vamos acá. La otra manera que yo les decía también es también por el tema de salarios. El tema de salarios es básicamente, digamos, con mano de obra directa, estableciendo la cuota de salario, lo que es salario promedio, y multiplicas por la cantidad de empleados, puedes sacarlo por promedio. Yo ayer le decía a los chicos de Junín que acá también hay que tener cuidado, como tenés distintos tipos de escalafones, tipos de niveles, digamos. Si en el grupo A quizás, digamos, acá grupo A, grupo B, pero quizás vos tengas operario 1, 2 y 3, donde el operario 3 es el sueldo más bajo, el operario 2 es el intermedio y el 1 es el que tiene mejor sueldo. Después tenés jefes de área, jefe de sección, y tengas capaz que 2 o 3 niveles. También hay que tener cuidado en eso, en desagregar. Y nada más que sacar un promedio y multiplicar por la cantidad, te va a dar más o menos la cuota de salario por
por tipo de empleado, digamos, como para sacar, piensen ustedes que uno cuando presupuesta en general, presupuesto no el presupuesto, el detalle, con lo cual se puede sacar la cuota de salario tranquilamente. Solamente, digamos, es dividir y multiplicar, ¿no? No tiene grandes... Y es la más simple de hacer, en líneas generales. Cuando uno no tiene de dónde agarrarse, hace por cuota de salario, no hace por otra cosa, sacás el promedio de salario que tenés por la cantidad de obreros, operarios o empleados que tenés en ese nivel, y más o menos te va dando lo que más o menos tenés pensado, ¿sí? Y esto, lo que yo les decía, ¿sí? Los informes de desempeño, lo que va a controlar básicamente es los informes mensuales. Los informes de desempeño son mensuales, que no tienen nada que ver con la evaluación de desempeño, y sí lo que yo les decía, que la supervisión de la mano de obra siempre es, digamos, el control de mano de obra siempre es por supervisión directa. Lo que no significa que uno no pueda administrar. A ver, digamos, las horas extras, ¿sí? Que haya control de horas extras, que no se den por darse, eso significa administrarla también, que los costos no se te vayan, independientemente de que vos no puedas determinar el valor del precio, el precio del salario, ¿sí? Digo, el control de horas extras, el control de ausentismo y un montón de otras cosas más, te ayudan, pero bueno, es siempre supervisión directa. El responsable de que un grupo de personas trabaje bien o trabaje mal es el jefe. No hay con qué darle a eso. Entonces, digamos, y los informes de desempeños te van a controlar un poco si las cantidades que vos planificaste o pensaste que ibas a tener de empleados son más o menos las mismas que se dan en realidad, si los costos estimados son los que se están efectivamente realizados, ¿sí? Básicamente es ese control, pero la administración normal y la supervisión siempre se da a nivel de jefe, no hay manera. Acuérdense cuando vieron que se van a acordar, pero no importa, en su momento cuando vimos, no conmigo, o capaz que sí, cuando los neoclásicos hablaban del ámbito de control. ¿Cuántos operarios debía tener un jefe a cargo? Digo, no hay una teoría al respecto, pero siempre necesitas, cuando tenés muchos, necesitas los mandos medios para que te controlen los distintos estamentos, digamos. Una persona no puede controlar 150. Eso estamos de acuerdo. El ámbito de control se te hace muy difuso. Lo que vos necesitas es dividir en distintos niveles para poder y tener distintos mandos medios que te controlen distintos subgrupos. A ese nivel funciona la supervisión de mano de obra. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ok. ¡Ay, apareció el hombre de la casa! Estaba. Hola, profe. Sí, estoy. ¿Cómo va? No le dijeron Bien. al profesor Balbi que los reté la semana pasada, ¿no? No, profe. Yo no lo tengo a él. Ah, bueno. No le dijeron nada. Muy bien. No, ¿Cómo era se secreto. portó? ¿Cómo se portó que fue solo para allá? Bien. Bueno, vamos con los gastos indirectos, hasta donde lleguemos, pero vamos a terminarlo. A ver qué no tenemos, porque después el ejercicio va fácil y vamos a tratar de avanzar, aunque sea hasta llegar a los coeficientes, y después, de todas maneras, van a trabajar en la práctica con un ejercicio de prorrateo de gastos. ¿Qué son los gastos indirectos? ¿Sí? Hasta ahora dijimos, vamos con esto, tenemos el costo de los materiales y partes, el costo de la mano de obra directa, y ahora nos toca los gastos indirectos, para después sí ya llegar al costo de producción presupuestado. Les hago un paréntesis, la semana que viene, ¿sí? Nosotros nos quedan 2 clases.
La semana que viene vamos a ver estados contables proyectados sin presupuesto. Vamos a hacerlo bajo otros parámetros. Vamos a hablar un poquito del final también. Y voy a dejar para la otra semana cuadro de mando integral. La semana que viene nos va a costar mucho dar el presupuesto sin los estados contables proyectados sin presupuesto, pero bueno, voy a hacer el intento, porque yo normalmente no uso PowerPoint, uso el pizarrón. Pero bueno, voy a ver si armo algo para ustedes, básicamente. Vamos acá. Gastos indirectos de fabricación. Entonces, dijimos cuáles eran los directos, ahora nos faltan los indirectos. Son aquellos básicamente que no podemos identificar con el producto, que no los podemos asignar porque no podemos identificarlos directamente con el producto. Que están compuestos obviamente por todo lo otro que era directo, pero que no podemos identificar. ¿No? Puede ser material, puede ser mano de obra, y todos los demás gastos de fábrica, como puede ser electricidad, los seguros, etc. El control, ¿sí? Es bastante dificultoso. ¿Por qué? Porque es de todos. Los gastos indirectos nos pertenecen a todos los que estamos ahí. No es responsabilidad de uno, sino de todos. Entonces muchas veces el control, cuando es de todos, no es de nadie, como digo yo. Cuando es de todos, nadie debe ser responsable. Entonces, digo, el gran problema que tenemos, la mayor dificultad cuando uno va a trabajar el presupuesto de gastos indirectos, tiene que ver con el control de esos gastos indirectos, en definitiva, pero más que nada con la asignación, con encontrar ese coeficiente, ¿sí?, de asignación pertinente de estos gastos para poder asignárselos a los productos. ¿Qué es lo más difícil? ¿Sí? Entonces, digo, los gerentes son responsables, pero fíjense que muchas veces uno es responsable de una partida en la cual no determina o no es responsable de su costo. Como yo les dijese a ustedes, en el aula, digo, el edificio de la universidad o el aula de la universidad, ¿sí?, no es una partida controlable por mí. O la luz misma de la universidad no es una partida controlable por mí. Digo, yo no fijo el costo de la electricidad. Y sin embargo, yo no me puedo ir de la universidad sin apagar la luz. Eso no significa que la tenga que descuidar. El edificio no es mi responsabilidad como gerente responsable, ¿sí? Quizás sea responsable del área de mantenimiento. Ahora, yo no los puedo dejar a ustedes, no sé, escribir las paredes del aula. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, ese control del uso de las cosas, ¿sí?, es lo que a veces también se vuelve difuso con los gastos indirectos. Entonces, cuando uno va a hacer el costeo, ¿sí?, ese costeo, ese gran del volumen de los indirectos, surgen dos problemas. Surge el problema más importante, que es el prorrateo. Normalmente tenemos, digamos, centros de producción y de producción y de servicio dentro de fábrica. Tenemos departamentos de producción o áreas bien productivas y áreas que hacen de servicio. Por lo tanto, las bases de prorrateo, digamos, de cómo vamos a nosotros prorratear los distintos gastos, van a depender de los distintos departamentos. Si lo que estamos prorrateando se asemeja más, o puede ser asimilable a una base de servicio, o si puede ser asimilable a una base de producción. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Entonces, si yo estoy con algo asimilable a una base, a lo que sería base de actividad de producción, bueno, voy a trabajar con horas de mano de obra, horas máquina,
¿sí? Unidad de materia prima o producto si es un solo producto. En cambio, si yo estoy con servicio, voy a trabajar con horas directas de reparaciones, cuidado con los kilowatts entregados o consumidos, porque si se comparte medidor no es tan fácil. ¿Estamos? Digamos, si yo tengo un medidor compartido entre fábrica y el total, digamos, si la empresa, ¿sí?, en su totalidad tiene un solo medidor, es muy difícil calcular el kilowatt de fábrica. Debería tener fábrica un medidor aparte para poder calcular los kilowatts consumidos, ¿sí? Bueno, si horas totales de mano directa, empleados en fábrica, digamos, hay que ver a ver, qué es lo que vamos a calcular para ver qué base vamos a usar. ¿Estamos? La base siempre va a depender de la disponibilidad de información que tengamos. Si nosotros no tenemos el kilowatt, no vamos a usar kilowatt. Vamos a tener que buscar otra base. Si nosotros no tenemos las horas directas de reparación, no vamos a poder usar horas de reparación. Por lo tanto, hay que buscar de qué manera nosotros vamos a prorratear los distintos departamentos, tanto sea de producción o de servicios. Si no tenemos base de prorrateo, no es posible hacerlo. Entonces, cuidado con esto, digo, porque no es prorratear por prorratear. Hay que buscarla, hay que construirla, hay que encontrar la manera de poder asignar los gastos indirectos. ¿Estamos hasta acá? O sea, profe, para prorratear, como dijiste, que tenemos que tener La base de actividad. Lo primero que vos tenés que tener en cuenta, y siempre la cuando va a dar la base, nunca no la podemos calcular la base, la tiene que dar cuando hacemos un práctico, nos tiene que dar la base. sí, te la voy a dar, corazón, Ah, pero yo te estoy hablando en la vida real. El ¿en la vida práctico real? es la academia. Yo lo que te estoy diciendo en la vida real, cuando vos vayas a calcular el día de mañana y no tengas con qué prorratearla, empezá a buscar información para poder generarla. O sea, por eso, en la práctica nos da, obviamente, pero en la vida real nosotros la tenemos que calcular a la base. O si no la La tenemos, vas a ¿cómo? tener que encontrar. Ah, claro, claro. La vas a tener que encontrar con qué vas a prorratear servicio y con qué vas a prorratear producto o producción. Digo, no te va a quedar otra. Claro, claro. Salvo que metas todo en una bolsa y todo sea departamento de producción y no prorratees como servicio. Digo, no lo sé. Yo siempre sugiero lo mismo. Cuando uno va a prorratear gastos indirectos, ¿sí? Primero tiene que ver el volumen. Digamos, hay que determinarlos en principio, ¿sí? Porque también hay que determinar los gastos indirectos. Claro, Separar sí. lo directo de lo indirecto. Eso es lo primero que tenés que hacer. Una vez que vos tenés esa masa de indirectos, bueno, si yo tengo tanto de indirecto, ok, estos indirectos, ¿qué son? ¿Es servicio o es producción? Claro, ahí lo prorratea, claro. Entonces, si es producción, ¿sobre qué base voy a desparramar esto? Porque lo que vas a hacer es asignar. Entonces, ¿de qué manera vos vas a asignar esa masa? Y si es servicio, ¿de qué manera la vas a asignar? Si vos tenés gente que te arregla las máquinas, de mantenimiento de máquina, y te las hace a todas, ¿cómo la vas a hacer? Ahora es hombre, no te va a quedar otra. ¿Cómo que dijo, perdón? ¿Qué dijo recién? Si vos tenés gente que que te arregla las máquinas, que te hace mantenimiento, Lo lo vas a tener mandaste que a... hacer con horas hombres, trabajadas. Sí, sí. No te va a quedar otra. Es muy difícil, si no. Y si no, lo vas a tener que poner, no lo vas a tener que asignar al costo de producto, como hacen muchos, y lo ponen como gasto. Digo, digamos, si se te rompe una máquina, la mandás a arreglar y lo sacás como gasto. Que también lo hacen, ¿eh? Como Perfecto. gasto. Está mal.
Pero bueno, sucede ahí de todo en la contabilidad del señor. ¿Sí? Listo, perfecto, ¿Sí? profe. Ok, lo importante es encontrar cómo vas a prorratear. Fíjense acá en el ejemplo, lo vamos a llevar con el ejemplito. Igual no se preocupen si se pierden, porque hacer PowerPoint tienden a perderse con el ejemplo, pero porque empiezan a ver muchas pantallas y muchos numeritos, si no vamos para atrás y para adelante. Pero bueno, fíjense, y aparte es el ejemplo del libro, así que no se preocupen porque si van al libro lo van a encontrar. Entonces, acá tienen desarrollar el presupuesto para estos artículos. Dos productos A y B. El producto A, ¿sí? Se van a producir 7.000 galones y el producto B 4.000 libras. Lo que te está diciendo el práctico es que la empresa tiene dos departamentos, de producción y uno de servicio. El de servicio es reparaciones y mantenimiento. Entonces el departamento 1 trabaja solamente con el producto A y el departamento 2 trabaja con el A y el B. ¿Sí? Y ahí tenés las bases de actividad. ¿Ves que yo te decía? No me sale tu nombre porque no te veo acá. ¿Cómo es tu nombre? El nombre Mauro. de la casa. ¿Eh? Mauro. Mauro. Porque no te veo, no estás vos en los cuadraditos. No sé qué hice, cómo me metí acá, que me aparece No, es que solo el no. nombre nomás, no me aparece el apellido. No importa, pero yo porque en los tres que veo acá, Claro, no te veo aparece, a Nadia, a Laura y a Jo. no te aparece mi cuadrado. Tu Ujú, cuadrado no aparece, Mauro. entendí. Te invisibilicé. Por ser el hombre. Entonces, somos machirulas acá. Entonces, acá fíjate, Mauro, vos tenés que como el departamento 1 solamente trabaja el producto 1, vas a asignar directo a unidades de producto. El producto A, perdóname. No tenés, digamos, podés prorratear directo al producto. El problema lo tenés con el departamento 2, que ¿qué hace? Produce los dos. Entonces, en vez de usar unidad de producto, porque no podés, porque tenés galones con libras, y son dos productos distintos, ¿qué vas a hacer? Vas a usar las horas máquinas directas. ¿Me seguís, Mauro? Sí, sí. Ah, o sea, ahí la base sería la hora máquina directa. Exacto. Ujú. Y el departamento de reparaciones y mantenimiento va a usar horas directas de reparación. Ajá, perfecto. Se entendió, sí, sí. Con el ejemplo se entendió. ¿Estamos? Ahora sí. Entonces, vos estás usando, ¿cómo vas a asignar? El departamento 1 no tenés opción, va a tener la opción más fácil, porque hace un solo producto. Entonces, tu base de asignación es el producto. El producto. El problema lo tenés con el departamento 2 que hace los dos productos. Entonces no podés. Tenés que buscar algo que sea un factor común. ¿Entendés que es la base? Es el Claro, factor común para que vos puedas prorratear los algo gastos. que se repita en los dos sería. Claro, Exacto. claro, como- Algo por lo cual vos puedas asignar los gastos del departamento 2 al claro, producto B. ¿Estamos? perfecto. Sí, sí, se entendí. Está. Al A y al B, perdón, al A y al B, porque el departamento 2 hace el A y el B. Entonces, ¿con qué lo vas a hacer? Y buscas algo que sea común. Entonces, ¿cuál es? Horas máquinas directas. Y el de reparaciones lo trabajas con horas directas de reparación. Lo que vas a tener los valores. Entonces te dice, fíjate, las horas máquinas directas estándar por unidad en el departamento 2 son 4 para el A y 3 para el B, y las de reparaciones son 0,20 por cada una del A y 0,07 es para el B. Y ahí te está dando el valor de lo que vos necesitas para calcular. ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Ahí vas a ver, en la siguiente filmina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a valorizar. Entonces vamos a calcular la producción planificada para cada departamento. Entonces, el departamento 1, la tomada directa son 7.000 unidades de A. 7.000 no Ahí no, tenemos problema. claro, ¿Por claro. qué? Ahí no Porque se son prorratea. 7.000. El Perfecto. departamento 2 lo vamos a llevar todo a horas
No me acuerdo cuál era la base. ¿Me perdí? Hora máquina directa, creo. Hora máquinas directas, ahí está. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. el departamento 2, ¿en cómo lo vamos a medir? En horas máquinas directas. Y ahí multiplicamos las 7.000 y las 4.000 por 4 y por 3, que era el valor, ¿sí? Y ahí te da 28 y 12, te da 40.000. Claro. La Y mía llevaste base, todo a horas máquinas directas. perfecto. Ujú. Y los otros son las horas, las reparación y mantenimiento, llevaste todas a horas directas de reparación. Claro, ahí lo valorizamos. Y ahí valorizaste. Y ahí tenés todo, digamos, por decirlo de alguna manera, en una unidad de medida. En producto, en unidad de producto, en horas de máquina directa y en horas de reparaciones. ¿Estamos Ya, unidad de ahí? producto, hora máquina Sí, directa. profe. ¿Y cuál era el otro que dijimos? Horas directas de reparación. Directa de reparación. Eso serían unidades de medida, como base que Claro, usamos. digamos, vos llevaste lo que tenías todo mezclado, ¿sí? A homogeneizaste los departamentos. ¿Cómo vas a medir cada departamento? Sí. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, sí, perfecto. Ok. Entendió. Gracias, profe. Con el ejemplo se entendió más. Ok. Ahora vamos. Igual van a trabajar en la práctica, porque esto es difícil explicárselo desde un PowerPoint. Esto se aprende haciendo. Entonces, ahora lo que le está diciendo es el monto, ¿sí? Le está diciendo lo que yo le decía, esa masa de plata, ¿sí? Esa plata es la siguiente, tenés 26.000 anuales para el departamento 1, 16.000 para el departamento 2 y 6.000 para reparaciones y mantenimiento. Estos son el total de gastos indirectos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que calcular ahora, ¿sí? El coeficiente, las cuotas para poder asignar. Nosotros necesitamos ahora encontrar el coeficiente para poder asignar. Y con esto estamos. Sabiendo lo que es el total. Para poder asignar a cada uno de los departamentos, obviamente. Fíjense. Entonces, 26 y 16 era lo que teníamos acá. Voy para atrás. 26 y 16, departamento 1 y departamento 2. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. Ok. Ni cuento le digo lo que estoy transpirando, explicando esto con este calor, un PowerPoint sin pizarrón. Entonces, ahora tenemos, fíjense, departamento 1 y departamento 2. Estamos, pero fíjense que los 6.000 de las reparaciones, ¿sí? Tenemos que separarlo en los dos departamentos, porque reparamos los dos departamentos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces tenemos, vamos atrás, los 1.400 y los 2.800, sobre los 4.200 que eran los departamentos, los de horas de reparaciones, por los 6.000 que vale la hora de reparación. ¿Estamos hasta acá? ¿O voy para atrás? No, se entiende. Sí, se Ok. entendió. Y acá tenemos departamento 1 y departamento 2, 28.000 y 20.000 totales. ¿Estamos? Sí, sí. Ok. Ahí va. Muevo el coso y me salta de coso. Entonces, nosotros decíamos que el departamento 1 hacía tantas unidades del producto A, ¿sí? Y el departamento 2 tenía 40.000 horas de máquinas directas Galones. de De galones, ponele, de galón, libras, eran libras, yo ni me libras, acuerdo. libras. Entonces, la producción planificada van a ser los 28.000 que tenemos acá sobre los 7.000, digamos, para sacar el coeficiente, ¿eh? Y digamos, nos va a dar un coeficiente de 4 para el departamento 1 y un coeficiente de 0,5 para el departamento 2. Con esto nosotros vamos a poder asignar
¿En base a qué asignamos a estos coeficientes? Que te está Ok. diciendo el total, digamos, el total de gastos sobre las cantidades, ¿estamos? Sí. Como venimos, Mauro. Bien, bien. Sí, estamos Y bien. esa es la cuota predeterminada. Y ahora no se pierdan, porque esto es un cuadro final, pero con que lleguemos hasta acá, a mí me alcanza y me sobra. O sea, esos 7.000 y 40.000 te lo daban, ¿no? Atrás, lo vimos. Ahí Estos estaba. 7.000 y 40.000 los calculamos, Maurito. Como en el Los anterior. 7.000 ya estaban, los 40.000 7.000 son los eran que las unidades que tradujimos. se producían. Ahí, Las ahí, ahí, Los 7.000 ahí. eran 40 las unidades que se producían de la, y Cuando 40.000 prorrateamos. son las horas horas de directas de máquinas, maquinaria. Perfecto, las perfecto. que llevamos del departamento 2. ¿Estamos? Sí. Ok. O sea, y ahí con el total lo dividimos y sacamos la cuota, Y ahí sería. calculamos Los digamos, coeficientes. Y esos los 20.000, coeficientes, las cuotas. esos 2.000 y 4.000, ¿para qué lo calculamos? O lo vamos a hacer ahora más adelante. Estos Eso. 2.000 y 4.000 los calculamos para sumar el total de gasto, porque acá tenemos las horas de reparación. Ajá, Las horas de reparación van a los dos departamentos, perfecto. ¿sí? Sí, pero para sacar la cuota esos 4 y 0,5 no lo usamos directamente, eso sí. Sí, Oye, pues lo para. estoy sumando Ah, acá, Mauro. claro, 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 perdón. 26.000 más, tata. Lo ¿Estamos? sumamos. Sí, ahí Lo entendí. sumamos porque son el total de gastos. Vos fíjate que ellos te dicen que ellos estiman 26, 16 y 6.000, pero los 6.000 están repartidos entre los dos departamentos, ¿sí? Y por Ahora sí. eso vos los dividiste, Claro, y ahí porque te tenías dio el 1.400 total y y fue. 2.800. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Ok. Sacamos los dos coeficientes, ¿sí? Y ahora vamos a este cuadro, que aunque se pierdan no importa. La idea es que se pierdan del todo. ¿Qué es esto? Digo, podemos calcular los unitarios y totales. Esto que está acá arriba, es dato, ¿eh? Esto no calculamos nada. Ok. Todo dato renunciado. Esto es dato que le estoy dando yo, Ya porque está, no pues. calculamos ni costo de material, ni mano de obra, ni directos totales. Esto no está, esto es dato. Nosotros estamos acá abajo. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, nosotros estamos calculando acá, ¿sí? El total de los unitarios y costos totales con los coeficientes, tanto sea, ven que multiplicamos por 4 por 0,5, ¿sí? Por 0,5, el departamento 2 por 4 y por 0,5, para poder sacar los totales y los unitarios, costos totales y unitarios presupuestados, tanto sea del A y del B. No se preocupen, por 7.000 y por 4.000 unidades. Pero con que encontremos los coeficientes me alcanza y me sobra. Porque esto después cuando ustedes hagan el presupuesto total con Fernando lo van a ver y lo van a practicar. Si se perdieron acá, ya está, no importa. Hasta que hayan llegado al coeficiente me alcanza y me sobra la explicación. Lo importante es, acá dos cosas, es encontrar, ¿sí?, la base para poder prorratear, encontrar los montos, digo, una vez, probablemente si la empresa ya está funcionando, las bases ya están predeterminadas, ya se sabe con qué bases se está trabajando. Por lo tanto, una vez que vos ya tenés esas bases, no necesitas construirlas, porque ya están. Lo que tenés que hacer es básicamente ver la cantidad que vas a producir. Porque si vos venís produciendo, siempre está produciendo libras y galones en los departamentos, lo que vas a variar, ¿qué va a ser? La cantidad, pero la cantidad quizás a vos no te varíe más que nada sobre el final los coeficientes. Entonces vos las bases ya las tenés, salvo que tengas una variación muy grande en producto, digamos, que tengas un producto nuevo o algo muy diferente, las bases vos las vas teniendo. Lo que hay que calcular es ese total de gastos indirectos, esa masa que vos vas a asignar. Calcular esa masa también es dificultosa, porque digo, vos tenés que separar lo que es directo de lo que es indirecto. Como si muchas veces no es tan simple. Por eso yo les decía,
separemos bien la mano, porque una me dijo, ¿por qué separamos la mano de obra? Porque la mano de obra es la base por la cual vos vas a empezar, lo que te sobra, es la que después vas a prorratear. Entonces, mano de obra directa, obviamente los materiales y partes, esa es más fácil de asignar. La mano de obra la separás. Todo lo que te resta es indirecto. Entonces, de ese total que te quedó, que te sobró, que es indirecto, bueno, trata de separar servicio de producción para poder ver cómo asignas. Y a partir de ahí, va queriendo. Normalmente los coeficientes o las bases de prorrateo ya están, con lo cual es más fácil calcular los coeficientes. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Mauro. Cocinados. Sí, profe, estamos. Estamos cocinados. Yo La verdad toda que sí. transpirada de explicar esto. Está bravo para la clase de hoy. Y sí, ahora tengo que ir a Pergamino, pero estaba hasta bravo. Salía afuera un horno. Afuera está un horno, sí, totalmente. Pero bueno, hay que ya falta poquito, ya estamos sobre el final, los calores nos agarraron sobre el cierre. Así que falta 2 clases, dijo recién. Conmigo Falta sí. los miércoles. Sí, 2 miércoles nos quedan. Entiendo que el profesor Barbie el miércoles 10 no va, porque se gradúa su hijo en la fiesta de colación, pero calculo que irá a acomodarse con ustedes de alguna manera. Pero es la semana de finales, de todas maneras, calculo que capaz que le dé la clase virtual, una clase de repaso, no lo sé. Sí sé que el 10 va a estar complicado, pero calculo que hoy o la semana que viene ya lo van a charlar. Conmigo nos queda la semana que viene terminar lo que sería los gastos generales, digamos, los gastos comerciales, los gastos de administración, digamos, para seguir con el estado, digamos, con el estado de resultados. Y nada, después cerrarles un poquito el sistema presupuestario y ver, de darles una mano en lo que sería, armar un sistema, llegar a proyectar estados contables el día de mañana si tienen que proyectar sin presupuesto. Que con las salvedades, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para que no se compliquen. Es una clase bastante ágil, bastante cortita, porque se aprende fácil, es bastante simple, y sí voy a aprovechar un poco también para hablar un poco del final, por si alguno de ustedes después se quiere presentar, se quiere rendir en diciembre, para charlar un poco sobre el tema, y después dejar para la otra semana el cuadro de mando. Sobre el final iba a preguntar, pero bueno, cuando lo hablemos. La semana que viene hablamos del final, Mauro, si tenés ganas. Dale, perfecto. ¿Querés? Mejor. Sí, la semana que viene vamos a destinar, porque la clase de la semana que viene es bastante rápida y ágil, Bueno. y con lo cual, es fácil, por lo cual la vamos a terminar, es cortita, por lo tanto vamos a dejar un espacio para charlar un poco del final y para charlar un poco de la cursada también. Y dejar para la semana próxima, la otra semana, digamos, cuadro de mando, como tema para cerrar las clases de teoría. Listo, perfecto, profe. Bueno, ¿listo, chicos? Bueno, profe. ¿Alguna duda? Igual van a practicar bastante esto. No se preocupen. Bueno, profe. Para la semana que viene. Nos vemos en un rato. Bueno. Adiós. Chau, chau.